Esta historia inicia mostrándonos a este ser prehistórico, quien camina por las calles de la ciudad de Tokio con total tranquilidad, con un nuevo look mucho más fachero, un tipo de chaqueta blanca y unos shorts. Un atuendo que resalta un poco más lo humanizado que se está volviendo este ser, sin olvidar desde luego ese toque de bestia. Una imagen que impacta a todos los transeúntes de la ciudad, quien solo le miran con asombro mientras este camina sin darles importancia. La estatura de Pickle resaltaba enormemente en medio de los transeúntes, quienes solo catalogaban a este ser como un gigante, un ser sumamente enorme, quien a pesar de que caminaba con una postura sumamente curvada, aún así su cara estaba muy por encima de las cabezas de las demás personas. La gente le miraba con asombro y temor, este ser era sumamente imponente. Además, desde luego su ropa sucia, desgastada y con manchas de sangre, demostraban que podría ser alguien muy peligroso. Este sujeto caminaba descalzo sobre el pavimento de la calle, poseía enormes pies con filosas y puntiagudas uñas en sus dedos. En ese momento en Tokio estaban sufriendo una calurosa temporada de verano, y aún así a Pickle se le veía muy a gusto llevando ese enorme y grueso abrigo blanco. Esta bestia prehistórica simplemente era catalogada por la gente que le veía como un gigantesco vagabundo. Sin embargo, esas enormes y gruesas manos, con garras en vez de uñas, ese abdomen el cual es posible ver parcialmente a través de ese gran abrigo, demuestra que es un tipo con un cuerpo sumamente musculoso. Su grasa abdominal era casi nula, por lo que resalta enormemente esos músculos debajo de su piel. Así que sin importar el cómo iba vestido, Pickle demostraba que no era un vagabundo normal en la ciudad de Tokio. Este ser prehistórico caminaba sin darle importancia a la gente, hasta que de repente nota algo que le llama la atención. En medio de una de las aceras había una gran cantidad de bolsas de basura, y junto con ella había 3 aves, las cuales estaban hurgando las bolsas en busca de alimento. Una de ellas rápidamente se percata de la presencia imponente de este gigante, lo cual le pone inmediatamente en alerta. Esta rápidamente intenta escapar, saltando para tomar vuelo, una acción que es inmediatamente replicada por sus demás compañeras aves, quienes comienzan su vuelo a toda prisa. Sin embargo, esta bestia prehistórica ya se había lanzado al ataque con su gran boca abierta, lista para asestar su mordida. De esta forma, con mucha precisión, Pickle logra asestar su ataque, capturando con sus poderosos dientes a una de estas aves, y con sus 2 gigantescas manos logra atrapar las otras 2 aves. Pickle había atrapado a estas 3 presas en un instante con total precisión. Todo el mundo allí presente de inmediato se preguntaba qué era lo que estaba pasando. No podían entender por qué este gigantesco vagabundo estaba haciendo tal cosa enfrente de todos. Pickle había comenzado a devorar a una de estas aves, generando un gran alboroto, esparciendo plumas y sangre por toda la calle. Esta era una escena bastante fuerte para los espectadores, quienes exclamaban su asombro al ver cómo este se estaba comiendo vivas aquellas aves. Pero sus comentarios y gritos no afectaban en nada a esta bestia, quien continúa devorando su pequeño banquete. Una vez termina de devorar estas 3 aves, Pickle procede a lamerse sus dedos, mientras las personas no podían creer el cómo se las había comido por completo. Pero Pickle aún no parecía estar satisfecho. Los transeúntes notan cómo aquel gigante vagabundo aún tenía interés en algo en medio de aquella gran pila de bolsas de basura, por lo que se preguntan qué hará ahora. Este ser prehistórico procede a agacharse, hasta tal punto de apoyar sus grandes manos contra el suelo. Aquellas personas que le veían no podían creer lo que sus ojos estaban presenciando en ese momento. Este gigantesco vagabundo estaba haciendo algo realmente repugnante. Estaba bebiendo del suelo aquel jugo que se había salido de las bolsas de basura. Las personas allí presentes no solo estaban impresionadas por este acto, sino que muchas de ellas estaban preocupadas por la salud de aquel gigante. Este gigantesco vagabundo en verdad estaba bebiendo aquel jugo producido por la basura en descomposición. Pickle estaba absorbiendo el suelo hasta la última gota de aquel líquido, y solo se puso de pie nuevamente una vez terminó de beberlo todo, demostrando por fin estar a gusto. Esta acción produjo la repulsión en muchos de los transeúntes, mientras otros se preguntaban si estará bien después de consumir eso. Aún así, Pickle, sin darle importancia a nada, decide continuar su camino, retomando aquella caminata tranquila en medio de la calle, hasta que de repente ve a lo lejos una figura que llama mucho su atención. Sin dudas eran 2 siluetas que él parecía reconocer. Estos no eran otros que el abuelo Tokugawa y la gigantesca bestia de arena Korakuen, el guerrero llamado Jack Hanma. Al viejo Tokugawa se le veía muy tranquilo allí parado, y a su lado vemos a Jack, quien tenía sus manos en los bolsillos de su pantalón, mientras mantenía una mirada baja. Estos 2 sujetos destacaban en medio de aquella calle. Pickle, sin pensarlo, sigue su camino yendo de frente hacia Jack, donde por cierto podemos notar el cómo al parecer Jack era un poco más grande que la bestia prehistórica.
Las personas allí presentes no podían creer esa gran casualidad. Dos verdaderos gigantes se estaban encontrando allí mismo, por lo que muchos creen que es posible que se trate de un rodaje de alguna película o algo así. Pickle continúa su camino mirando con mucha atención a Jack. De la misma manera vemos como este gran Hatma descubre un poco su gorra para poder ver mejor a Pickle. Todo el mundo estaba sumamente impresionados y muy atentos a lo que podría suceder. Algunos de ellos creen que se podría dar una gran pelea entre estos dos gigantes allí mismo. De repente el abuelo Tokugawa nota algo que le impresiona en gran medida. Este abuelo se queja rápidamente por el terrible mal olor que desprendía el cuerpo de Pickle a medida que este se les estaba acercando. Pero este olor, o mejor dicho esta situación, no parecía interferir en los pensamientos de esta bestia prehistórica, ya que solo estaba mirando con asombro a Jack. El abuelo Tokugawa le pide a Jack detenerse, ya que no puede hacer nada en este lugar ni en ese momento. Además resalta el cómo incluso si pudiese hacerlo, ese mal olor de Pickle hace que sea imposible estar cerca de él sin tener que vomitar. Mientras dice esto, el abuelo nota algo en Jack que llama su atención. La bestia de la arena Korakuen había comenzado su movimiento, había comenzado a caminar hacia Pickle, por lo que inmediatamente Tokugawa le pide que se detenga. Sin embargo, Jack ignora sus palabras y se lanza contra Pickle, pero para sorpresa de todos, este solo le da un gran abrazo, mientras le dice que es de su encuentro, y durante todo este tiempo que ha pasado, este no ha podido olvidarle. Jack, mientras le sigue abrazando con una postura encorvada, le confiesa a la bestia prehistórica el cómo siempre ha pensado en él, el cómo no ha podido sacarle de su mente, un gesto que aunque sorprende a Pickle, este responde apoyando su mano derecha sobre la espalda de este Hatma. Jack continúa abrazando fuertemente a Pickle mientras le dice que tenía muchos deseos de volverle a ver. La bestia de la arena Korakuen llama a este ser prehistórico su predecesor. Todas las personas allí presentes no entendían a qué se debía ese tan emotivo abrazo, y mucho menos qué significaba aquellas palabras hacia aquel gigantesco vagabundo. Incluso el abuelo Tokugawa parecía estar confundido, por lo que le pide a Jack una explicación de sus acciones. Sin embargo, este gigantesco Hatma inmediatamente le pide a todos que guarden silencio, mientras al mismo tiempo apoya sus dos grandes manos sobre los hombros de Pickle, quien al parecer también se encuentra muy impresionado. Jack le confiesa a la bestia prehistórica que él fue el oponente indicado que debió enfrentar para poder llegar a ser quien es hoy en día Jack Hatma. Estas palabras dejan muy sorprendido al abuelo Tokugawa, quien sin decir ni una sola palabra seguía viendo con mucha atención a aquellos dos gigantes. Pickle, a pesar de no entender lo que estaba diciendo Jack en ese momento, este parecía estar muy atento a todos los sonidos que este estaba produciendo con su boca. Jack comienza a recordar aquel grandioso día en aquel escenario de combate oculto para el público, donde aquella arena fue testigo de uno de los combates más importantes de su vida, el día que Jack Hatma decidió interrumpir este lugar con el fin de desafiar al ser prehistórico, aquel luchador el cual en ese momento era invencible. Jack nos cuenta el cómo a pesar de que no se entendían mutuamente, en medio de ese combate ambos lucharon con todo su ser, ambos pelearon por gusto. Jack se corrige a sí mismo diciendo que aquel encuentro no se puede catalogar como una simple lucha, en verdad fue un tipo de fusión, una unión entre los deseos de estos dos guerreros. En aquel momento Jack Hatma y Pickle se fusionaron mezclando sus seres, aquella gran competencia de mordidas les llevó a mezclarse. Y al final de aquel encuentro, aquella gran competencia de mordidas, el resultado no podía ser cuestionado. Jack Hatma había perdido. Esto se podía ver claramente al perder una gran parte de su rostro y ser comido. Sin embargo, su derrota no fue definitiva. Para Jack en ese momento su combate aún no había concluido, a pesar de que este había quedado totalmente inmóvil e inconsciente. Mientras Jack relataba aquel recuerdo, todo el mundo escuchaba con mucha atención aquella historia, mientras cada vez más y más personas se reunían alrededor de estos dos gigantes. Jack revela que en ese momento no podía aceptar su derrota, a pesar de que Pickle le había superado. Para aquel ser prehistórico, el gran Jack Hatma se había convertido en una simple reserva de carne. Por ello es que le había atado de uno de sus pies en lo alto de un edificio, con el fin de volver por él cuando éste tuviese hambre. Aquella acción provocó en Jack un gran dolor. Su orgullo como guerrero había sido totalmente destruido. Por ello ese día se volvió un recuerdo que jamás olvidará. Nunca podrá borrar de su mente lo mucho que lloró al enterarse de esa cruda verdad. El viejo Tokugawa estaba totalmente atónito ante este relato, ya que a pesar de conocer aquella historia, nunca la había escuchado de parte de Jack. Este gigantesco Hatma con un tono serio le pide a Pickle que preste mucha atención a lo que tiene que decir, a pesar que sabe que muy posiblemente este ni siquiera entienda sus palabras. Jack le pide que escuche sin importar que no comprenda.
ya que para él es muy importante decirle esto en este mismo momento. La bestia de la arena Korakuen le revela que hay una pieza musical que le gustaría escuchar con sus propios oídos, y una obra de arte que le gustaría ver con sus propios ojos. Piccolo, a pesar que no entendía lo que este decía, parecía seguir muy atento a todas las palabras de Jack. Al ver esto, este gigantesco Hatma deja lucir una pequeña sonrisa en su cara. Jack le revela que desea escuchar el cómo Piccolo llora desconsoladamente, mientras demuestra en su rostro cómo se llena una gran expresión de desesperación. Jack Hatma nos dice que lo que más desea en este momento en todo el mundo es presenciar estas dos cosas. Jack, con un tono un poco más serio, le dice a Piccolo que aunque sea por solo un instante, le encantaría poder disfrutar de ese gran espectáculo en vivo. Mientras vemos nuevamente, y ahora más claro que nunca, el cómo Jack Hatma sin dudas ahora es mucho más grande que este ser prehistórico. Piccolo, al escuchar estas palabras, inmediatamente comienza a reaccionar. Sus ojos se abren totalmente, mientras sus cabellos comienzan a erizarse. Un pequeño cambio que todo el público allí presente nota de inmediato. Se da cuenta de cómo aquel vagabundo parecía haber reaccionado como un animal ante la amenaza del otro gigante. Jack, con una pequeña sonrisa burlona, le dice a Piccolo que con ese cabello en punta casi puede igualar su tamaño. El gigantesco Hatma le confiesa a Piccolo que esta vez será muy diferente a la primera vez que se enfrentaron. El viejo Mitsunari Tokugawa interrumpe a Jack, diciéndole que a pesar que en verdad ahora era mucho más grande que este ser prehistórico, muy posiblemente Piccolo no le vería así. Este viejo le recuerda el cómo este ser prehistórico estaba acostumbrado a ver constantemente oponentes realmente gigantes en su época, por lo que muy posiblemente vería a Jack como un pequeño dinosaurio. Jack le voltea a ver de inmediato a este viejo, y le dice que en este momento solo quiere cumplir su sueño. Jack le dice que no le importa qué tipo de oponente sea, no importa si es un león, un tiburón o una hiena. Este gigantesco Hatma quiere probar sus dientes contra todos, probar su mordida y saciar su hambre con cada uno de ellos. El público allí presente, al escuchar estas palabras, comienzan a reírse de su sueño, el de cruzar sus colmillos con otras bestias. El abuelo Tokugawa le resalta a Jack el cómo debería ser más cuidadoso con lo que habla, ya que la gente se estaba burlando de él ahora. Sin embargo, esto no le importa en absoluto a Jack, quien mientras ignora aquellos comentarios, menciona el cómo desea de nuevo luchar contra Piccolo, probarse en una nueva competencia de mordidas mientras sus seres y sus corazones se mezclan. Jack es interrumpido por Piccolo, quien se lanza desde atrás para morderle su trapecio izquierdo. Esta acción de inmediato pone en alerta a todos los presentes, quienes miran con asombro y miedo lo que acaba de suceder. Piccolo había clavado sus colmillos en el trapecio de Jack. Esta bestia prehistórica deseaba con este ataque probar un buen trozo de carne de su gigantesca presa, y para asegurarse de ello, Piccolo había abrazado con fuerza a Jack usando sus dos poderosos brazos, y se aferraba a su torso cruzando sus poderosas piernas aplicando un tipo de llave. Este ser prehistórico se había agarrado completamente de Jack. Se veía que no tenía ni la más mínima intención de soltar a su gran presa. Por fin esta bestia había encontrado un gran adversario después de estar vagando por mucho tiempo por la ciudad comiendo pequeños animales. Inmediatamente todo el mundo se sorprende por tal acción, e incluso algunos de ellos comienzan a alejarse, ya que notan lo peligrosa que es esta situación. Pero en cambio el abuelo Tokugawa se lanza contra estos dos gigantes, y en un intento patético pero valiente, intenta detener el ataque del ser prehistórico, usando sus pequeños brazos para liberarle de su agarre, mientras al mismo tiempo le grita a todo pulmón que se detenga. El público allí presente nota el cómo en verdad parece que aquel gigantesco vagabundo estaba mordiéndole a Jack. Notaban el cómo esto parecía ser un verdadero ataque salvaje. Sin embargo, había personas que se negaban a creer que esto fuera real. Aún creían que era quizás parte de alguna película, por ello se preguntaban en dónde acaso estaban las cámaras. El abuelo Tokugawa desesperado le pide a Piccolo que se detenga, mientras al mismo tiempo le pide a Jack no olvidar que estaban en medio de la calle, estaban en espacio público, por lo que no deberían luchar allí, ya que esto podría conllevar a grandes problemas. Jack, con una pequeña sonrisa en su cara, le dice al abuelo Tokugawa que él no estaba haciendo nada, solo le había dado la espalda a Piccolo, siendo este quien se lanzó al ataque, por lo que el detenerle no depende de él. Sin embargo, en un intento burlón, la bestia de la arena Korakuen le pide sutilmente y con gentileza a Piccolo que por favor le soltara y se alejara. Esta acción sorprende al abuelo Tokugawa. Este anciano no esperaba este tipo de respuesta de parte de Jack, no entendía qué pretendía hacer. De repente la bestia de la arena Korakuen comienza a levantar su gigantesco brazo derecho lentamente, mientras el abuelo Tokugawa mira con mucha atención aquel movimiento.
Jack en un instante cambia la expresión de su rostro, aquella cara amable se había desvanecido, ahora se podía ver el cómo se había tornado mucho más seria, y de repente con un poderoso y veloz movimiento mueve su gigantesco brazo, haciendo que el abuelo Tokugawa retroceda y se cubra. Este poderoso golpe no había impactado en la cara de Piccolo, simplemente parecía haberle rozado su mejilla a gran velocidad. Pero en verdad Jack había fallado su golpe a propósito, este aún estaba en movimiento y comienza a bajar su tronco a toda prisa. Gracias a esto Jack comienza a deslizarse a través de aquella poderosa llave que le había aplicado Piccolo. Ese gigantesco cuerpo de Jack se estaba escapando de los poderosos brazos y piernas de la bestia prehistórica. De esta manera Jack, en una gran demostración de velocidad, no solo logra liberarse de su prisión, sino que toma una gran distancia, mientras vemos como Piccolo aún se mantenía suspendido en el aire. Este gigante prehistórico, mientras cae de pie en el suelo, demuestra lo muy sorprendido que estaba por aquel movimiento que había realizado su presa. Sus ojos estaban muy atentos viendo a Jack, mientras podemos ver el cómo había logrado arrancarle un trozo de su camisa con sus dientes. El público allí presente no entendía qué había sucedido, había sido un movimiento sumamente rápido. Incluso el abuelo Tokugawa estaba muy sorprendido por la forma en la que Jack se había liberado a pesar de su gigantesco cuerpo. Mientras la bestia de la arena Korakuen ya estaba en posición de combate listo para luchar. Sin embargo podemos ver cómo Piccolo no solo le dañó su ropa, sino que con aquel mordisco también le había arrancado un pequeño trozo de carne de su trapecio. Piccolo deja caer aquel trozo que había atrapado con su boca mientras sigue muy atento a su presa. Jack estaba sonriendo, se ve como aquella pequeña herida no le había afectado en absoluto, es más, diría que todo lo contrario. Jack estaba esperando aquel movimiento para poder tener una razón suficiente para iniciar su combate allí mismo. Mientras prepara su puño derecho, algo al estilo de Hanayama, Jack le grita a Piccolo que se prepare para el impacto, y le pide que cierre su boca para que proteja sus dientes. Unas palabras que aunque quizás no comprenda Piccolo, sí hace que este ser se ponga en alerta inmediatamente. Mientras tanto el público allí presente se sigue preguntando si acaso esto es real, ya que no ven cámaras grabando por ninguna parte. Los pies de Jack comienzan a moverse rápidamente, su pierna derecha comienza a desplazarse hacia adelante, mientras su pie izquierdo sirve como apoyo. Y después de un veloz movimiento y escucharse un gran estallido, podemos ver cómo el puño gigantesco de Jack Hatma había impactado de lleno la cara de Piccolo deformándola a su paso. Con aquel poderoso golpe, Jack había podido lanzar aquel prehistórico ser hacia atrás. Ese golpe tuvo el poder de elevarle por el aire a aquel gigantesco vagabundo. La fuerza de ese puñetazo había deformado la cara de Piccolo, y además le había provocado una hemorragia tanto en su nariz como en su boca. La bestia prehistórica había caído de espaldas contra el suelo a varios metros de Jack. Este golpe parecía haber lastimado a quien es considerado uno de los más fuertes guerreros de este mundo. El público allí presente no puede creer la fuerza que tuvo ese golpe, el cómo había lanzado a volar a aquel gigantesco vagabundo, por lo que algunos se preguntan si acaso esta era en verdad una pelea real, ya que no veían cables ni nada que simulara aquel movimiento de cine. Piccolo aún estaba consciente, sin embargo estaba muy sorprendido por aquel poderoso golpe que había acabado de recibir. En un instante el público había tomado más distancia entre estos dos gigantescos luchadores, sabían que el estar cerca de ellos podría ser muy peligroso. Piccolo rápidamente procede a levantar sus piernas y las apoya contra el suelo mientras su cabeza se encontraba al mismo nivel, una gran demostración de flexibilidad de este gigante, y luego se levanta rápidamente haciendo una gran pirueta en el aire. Mientras se despoja de su gigantesco y sucio abrigo blanco, este gigantesco vagabundo cae de pie y en posición de combate. Piccolo está emocionado y listo para luchar de manera seria. Estos dos gigantescos guerreros estaban frente a frente listos para luchar, cuando de repente se escucha desde atrás de Jack el cómo alguien con una voz gruesa les pide que se detengan. De esta manera aparece el joven líder Yakuza en medio de los dos, llamando así su atención. Kaoru Hanayama, mientras le separa a estos dos peleadores con sus grandes manos, le pide a estos dos gigantescos caballeros que dejen esto hasta aquí el día de hoy. El público allí presente se pregunta qué pasó ahora, ¿quién es acaso este nuevo sujeto? Algunos al verle con su traje blanco elegante, asumieron que quizás sería el director de la película, quien estaba pidiendo terminar esta escena el día de hoy. Mientras el joven líder Yakuza comienza a separar las palmas de sus manos, este manifiesta que es el momento de detener todo esto. El viejo Mitsunari Tokugawa solo mira con asombro, el cómo Hanayama había decidido entrometerse en medio de la pelea de estos dos gigantes. Kaoru Hanayama se había interpuesto completamente entre Jack y Piccolo, distanciándole con sus propios brazos, mientras despide con mucha educación a estos dos caballeros que detengan su pelea ahora mismo. Un gesto que provoca inmediatamente toda la atención de Piccolo y Jack en este joven líder Yakuza.
Kaoru Hanayama les propone a estas dos gigantescas bestias terminar lo que estaban haciendo y posponerlo para otro día y otro lugar, el cual sea más apropiado. Mientras vemos al abuelo Tokugawa, quien seguía sumamente sorprendido por el valor que estaba demostrando el joven líder Yakuza al interponerse en esta pelea. El ambiente se pone realmente tenso. Ni Jack, ni Piccolo, ni el viejo Tokugawa manifiestan ni el más mínimo sonido ante la propuesta de Kaoru Hanayama. Todos ellos solo le miran con atención. Pero Hanayama solo sigue hablando. Les propone a estos dos gigantes llevar este encuentro a un lugar más adecuado, un sitio más amplio donde puedan demostrar sus habilidades sin interrupciones ni obstáculos. A pesar de hacer esta nueva propuesta, estos dos gigantes solo mantienen su mirada en el joven líder Yakuza sin manifestar ni el más mínimo sonido. Pero al viejo Tokugawa sí se le ve sumamente nervioso. Este pobre abuelo no sabe cómo reaccionarán estas bestias ante esta intromisión. Este viejo en ese momento piensa el cómo, a pesar de que Hanayama es considerado un gigantesco luchador, en verdad era más bajo que Jack y Piccolo, y aún así se había entrometido entre ellos. Mientras Hanayama continúa su conversación, manifestando que este lugar donde ellos estaban allí parados es un lugar para comportarse como ciudadanos respetables, ya que este es un lugar hecho para disfrutar y divertirse, por lo que no era el indicado para este tipo de peleas. Ante todas estas palabras, Jack y Piccolo siguen en silencio, prestándole mucha atención al joven líder Yakuza, cuando de repente Hanayama les advierte que además hay otro gran motivo por el cual no pueden luchar en este lugar, y este es que en este lugar donde están parados en este momento, hace parte del territorio del grupo Yakuza Hanayama, y por ende es parte de su territorio al ser el líder de esta organización. Así que con una expresión seria en su rostro, Hanayama manifiesta el cómo por este motivo no puede dejar pasar por alto esta pelea. Pero incluso ante esta amenaza directa, Jack y Piccolo no reaccionan, simplemente le siguen mirando con atención. Sin embargo, sin importar que Piccolo perteneciera a la era de los dinosaurios y por ende no conociera el lenguaje actual de los humanos, este ser prehistórico parecía prestarle mucha atención a cada palabra que salía de la boca de Hanayama, ya que incluso sin conocer el significado de lo que estaba hablando el joven líder Yakuza, Piccolo aún así podía entender a grandes rasgos lo que ese sujeto de traje blanco le estaba intentando comunicar en ese momento, por lo que esto llamó más su atención. Piccolo estaba sumamente intrigado y emocionado por todo lo que había mencionado Hanayama, así que es el primero de estas dos bestias en mostrar un gesto como respuesta. Piccolo había abierto su boca mientras mostraba una leve sonrisa en su cara, y procede a apoyar sus pies de tal forma que le permitieran iniciar su movimiento en contra de aquel sujeto de traje blanco, y en un rápido movimiento logra embestir al joven líder Yakuza, estrellando así su pecho contra el de Hanayama. El público allí presente con mucho asombro mira este choque. Ahora este gigantesco vagabundo había decidido atacar a quien parecía ser el director de aquella película. Sin embargo, Kaoru Hanayama se niega a ceder su espacio, y con la fuerza de sus piernas tanquea el ataque de Piccolo. De esta forma ambos quedan allí parados en medio de todo el mundo. Piccolo abraza el torso de Hanayama y en su rostro se ve una leve sonrisa, mientras el joven líder Yakuza mantiene sus brazos abajo. Piccolo decide parar su ataque y con sus manos en señal amistosa saluda a Hanayama, apoyando una de ellas en uno de sus hombros y la otra en su cabeza. Kaoru Hanayama, con una leve sonrisa en su cara, le pregunta a Piccolo si acaso le recuerda o si solo había sido una pequeña prueba. Este joven líder Yakuza manifiesta que Piccolo sigue siendo realmente fuerte, mientras recuerda su anterior encuentro, donde estos habían medido su fuerza por medio de un empujón similar. La bestia prehistórica responde ante este cumplido con una sonrisa amistosa en su cara, lo que demuestra que sí le había reconocido. Todo el público allí presente se percata de esto mismo, por lo que se comienzan a preguntar si acaso aquel elegante sujeto de traje blanco era amigo de aquel gigantesco vagabundo. Luego de esto, este joven líder Yakuza decide acercársele a Jack en una posición muy confiada con sus manos en sus bolsillos, y procede a saludarle llamándole gran amigo, desde luego esto como referencia a su gran tamaño y no por su relación amistosa. Hanayama, con un tono algo burlón, le pregunta a Jack si acaso podía entender sus palabras, si acaso había entendido todo lo que le había dicho. Jack Hartman se mantiene sereno, pero ante estas palabras se queda pensando quién carajos es este sujeto, por qué le estaba diciendo todo esto. Ya que en verdad no parecía reconocer a Kaoru Hanayama, ya que en su mente solo pensaba el cómo, a pesar de que era 2 cabezas más alto que él y que al parecer físicamente le superaba con creces, aún así tenía el valor de darle la cara de esta manera. Hanayama procede a apoyar su mano derecha en el hombro de Jack, una acción que deja aún más sorprendido a la bestia de la arena Korakuen, y luego procede a darle la espalda para ir directamente hacia donde se encontraba el viejo Tokugawa, mientras Jack se sigue preguntando quién es acaso este sujeto, el por qué no parecía demostrar ni el más mínimo miedo ante su presencia.
Jack manifiesta en su mente su asombro por aquel tipo de traje blanco, ya que nunca había conocido a alguien como él. Este gigantesco Hatman no dice ni una sola palabra, solo le mira con atención el cómo este tipo parece conocer al viejo Tokugawa, a tal nivel de arrodillarse frente a él para hablarle directamente. El joven líder Yakuza le pide a este viejo que le preste su arena clandestina, la arena subterránea Korakuen, una solicitud que parece agradarle a este anciano, quien le pregunta a Kaoru Hanayama si acaso le gustaría ser un espectador de su arena para apreciar este combate. Pero el joven líder Yakuza le responde que el entrometerse en una pelea tiene un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo en aquel lugar. Este joven líder Yakuza se levanta y comienza a marcharse mientras manifiesta que pagará esta deuda cuando se le diga. De esta forma Kaoru Hanayama comienza a alejarse de estas dos bestias, mientras el público allí presente le mira con admiración. Piccolo, Jack y Tokugawa solo se quedan allí parados mirándole fijamente, cuando de repente Jack rompe el silencio para preguntarle algo al viejo. Jack le manifiesta tener mucha curiosidad de saber quién era aquel tipo de traje blanco, así que el viejo Tokugawa procede a responderle que ese joven es un poderoso luchador, un verdadero guerrero profesional especialista en las peleas callejeras. Jack se queda pensativo por un instante, aquel sujeto era otro poderoso peleador callejero. Sin embargo, lo que más le llama la atención a Jack es que el abuelo Tokugawa le confiesa que este joven de traje blanco era su opuesto, un luchador con una filosofía totalmente opuesta a la de Jack. Así que este gigantesco Hatman estaba muy intrigado del saber el por qué decía que era su opuesto, pero Tokugawa corta la conversación y no le da más detalles. El viejo Tokugawa les pregunta a estos dos gigantes si en verdad habían perdido sus cabezas, les pregunta si en verdad estaban tan ansiosos de luchar de nuevo. Ante estas palabras Jack y Piccolo se muestran sumamente atentos, así que el viejo Tokugawa les pide que sean pacientes y les promete que sin lugar a dudas ellos dos pondrán a prueba sus colmillos en la arena clandestina. Poco después del gran encuentro que tuvo Jack, Piccolo, Tokugawa y Kaoru Hanayama, vemos como este viejo se reúne con el joven Baki en su mansión, con el fin de hablar sobre los sucesos ocurridos aquel día. El cómo sin más, Jack y Piccolo sin dudas querían poner a prueba nuevamente sus mordidas. El viejo Tokugawa estaba seguro que ambos gigantes no solo querían luchar entre sí, sino que tenían como objetivo probar su fuerza mordiendo al otro. Mientras tanto Baki escucha con atención sin decir ni una sola palabra, es más, toma su tecito con mucha tranquilidad. Al parecer todo lo que le estaba contando Tokugawa no le sorprendía en absoluto, ya que él conocía muy bien a esos dos gigantes. Sin embargo, el viejo Tokugawa le hace una pregunta a Baki, una pregunta que le llama mucho su atención. Resulta que este viejo quería saber la opinión del joven Hatman sobre este duelo. Tokugawa quería conocer la opinión de un experto sobre cuál de estos dos tendría más posibilidades de salir victorioso en este encuentro. Mientras este viejo espera la respuesta de Baki, procede a encender su pipa y fumar como es de costumbre. Baki se mantiene en silencio, quizás pensando muy bien su respuesta, hasta que de repente, mientras este viejo expulsa el humo de sus pulmones, Baki responde lo siguiente. Él cree que en términos de fuerza, de poder de mordida, la fuerza de los músculos que actúan para cerrar la mandíbula debería ser muy similares en ambos contendientes en este momento. Sin embargo, hay factores mucho más importantes que solo la fuerza física, ya que la dureza, resistencia y espíritu de lucha podrían ser factores muy decisivos en este combate. Baki resalta que en su momento Piccolo sin dudas era muy superior, su cuerpo superaba por millas al de Jack en ese entonces. El viejo Tokugawa intrigado le pregunta al joven Baki qué opina sobre la situación actual de estos dos contendientes. Le pregunta si acaso cree que esa ventaja de Piccolo ha cambiado o permanece. Baki se queda por un momento en silencio, y luego le responde a este viejo diciéndole que Piccolo ha perdido su ingenuidad, ya no es ese mismo ser que conocieron en la arena de Tokugawa. Baki cree que Piccolo ha cambiado mucho desde ese entonces. Mientras el cuarto comienza a llenarse de humo por culpa de la pipa de Tokugawa, este viejo le pregunta a Baki qué quiere decir con eso de que Piccolo ha cambiado. Tokugawa le pregunta a Baki si acaso se refería al hecho de que Piccolo ahora ya no luchaba solo por instinto, sino que ahora había aumentado su deseo por aumentar su fuerza y demostrar que es fuerte impulsado por un deseo puro. Baki confirma que ese podría ser el caso, pero ahora la pregunta es cuál de los dos desea más ganar, cuál desea demostrar ser el más fuerte. Tokugawa le pregunta a Baki si cree entonces que este combate se definirá por medio de un concurso de pureza. Este viejo con una leve sonrisa en su cara pregunta cuál de estos dos saldrá vencedor, la pureza moderna o la pureza de la antigüedad. Baki le responde inmediatamente, confirmando con seguridad que este duelo se definirá al determinar quién de los dos tiene un mayor deseo de victoria, ya que sin importar si es en la antigüedad o en la actualidad, ese deseo puro de mostrar la fuerza sigue siendo el mismo. Cambiando de escenario vemos las afueras del Tokyo Dome en horas de la noche,
y bajo de él a decenas de metros podemos ver los pasillos de la arena Korakuen vacíos. Incluso aquel escenario de combate parecía estar desolado, no se le veía a nadie por ninguna parte. Sin embargo, de repente en medio de ese gran escenario de combate, podemos ver cómo alguien había llegado a este lugar y estaba sentado en un pequeño rincón de la arena, un ser con una aura bastante llamativa. Este ser no era otro que el ser prehistórico conocido como Pickle, quien estaba nuevamente de regreso en este lugar. Pickle estaba nuevamente allí sentado, esperando con calma que su próxima gran presa ingresara por aquella puerta, tal cual como en el pasado. A pesar de que este guerrero no conocía el idioma actual, él sabía que este lugar era el indicado para enfrentar a poderosas presas y demostrar su fuerza. Pickle sabía que ese era el lugar perfecto para enfrentar de nuevo a aquel gigante que había encontrado en las calles. Este ser prehistórico en ese momento había reconocido a Jack nuevamente como una digna presa, a la cual enfrentar y derrotar clavándole sus colmillos. Pickle sabía bien que era aquella misma presa que él había derrotado en el pasado, pero ahora era diferente, ahora era mucho más grande y aparentemente mucho más fuerte. Por ello este ser prehistórico estaba determinado a luchar nuevamente contra él y demostrar nuevamente que su fuerza era superior. Pickle solo pensaba el cómo se daría su enfrentamiento, el cómo pensaba morderle una y otra vez, arrancándole grandes trozos de carne y masticándola con sus dientes. El deseo de Pickle era convertir a Jack en un gran banquete, unir ese gigantesco cuerpo a su ser, dejando solo sus huesos esparcidos en aquella arena, y desde luego agradecerle por su gran sacrificio. Este ser prehistórico solo pensaba en ello una y otra vez, su mente solo estaba llena de imágenes de su enfrentamiento y su victoria. Por ello estaba allí quieto en aquel lugar esperando con ansias la llegada de su gran presa. De repente los instintos de Pickle le advierten la presencia de alguien que se le estaba acercando. Este ser prehistórico estaba muy atento y emocionado, solo veía con atención aquella entrada sin pestañear, no quería perder de vista a su presa. De repente comienza a aparecer una silueta en aquella entrada, una sombra que se estaba acercando a la arena de manera muy lenta. Este guerrero no era otro que el joven Baki Hatma, quien saluda a Pickle y manifiesta que sabía que estaría en este lugar. Pickle al verle se emociona mucho reaccionando de inmediato a este otro sujeto. Así que impresionado inmediatamente cambia su posición calmada a una de sorpresa con sus brazos bien abiertos. Baki procede a ingresar a la arena por medio de un salto que supera la barrera y cae suavemente en la arena sobre la punta de sus pies. El pequeño Hatma comienza a caminar hacia donde se encontraba Pickle, por lo que este ser prehistórico de inmediato reacciona poniéndose de pie y acercándosele también. Poco a poco ambos luchadores comienzan a levantar sus manos y acercarlas hasta entrelazar sus dedos. Baki, mientras tomaba las manos de Pickle, le pregunta a este ser si acaso estaba realmente seguro de hacer esto, de luchar de nuevo en esta arena. Pickle de repente abre su boca y por medio de un sonido algo distorsionado le responde en japonés que lo hará. Al escuchar estas palabras deja inmediato a Baki en shock. Pickle, el ser prehistórico, había hablado. Pickle y Baki se mantuvieron en silencio un par de segundos mirándose a los ojos fijamente. Estaban allí parados inmóviles después de aquellas palabras que había pronunciado este ser prehistórico. Pero Pickle rompe aquel silencio incómodo, repitiendo de nuevo aquellas dos palabras en japonés, afirmando que deseaba hacerlo. Esas palabras mal pronunciadas dejaron completamente impactado a Baki Hatma. Este no podía creer lo que sus oídos acababan de escuchar. Así que de repente y con mucha euforia, Baki le pregunta a Pickle qué acaba de decir. Este pequeño Hatma quería saber si acaso había sido solo imaginación suya, o si acaso en verdad aquel ser prehistórico había sido capaz de hablar. Un ser que proviene de la era de los dinosaurios acababa de hablarle en su propio idioma, por ello le pide a Pickle que repita aquellas palabras. Baki quería escuchar de nuevo con atención lo que había dicho, así que Pickle como si nada intenta repetir. Desde luego su fluidez en este idioma no era la mejor, sin embargo intenta decir que Pickle lo hará. Baki se da cuenta que no era solo su imaginación. En verdad aquella criatura que todos pensaban que era un ser primitivo, en verdad había dado el mayor paso posible para demostrar su adaptación a esta nueva época, y eso era la capacidad de comunicarse. Por ello Baki intenta comprender ese par de palabras mal pronunciadas. Quería saber si Pickle estaba de acuerdo con luchar contra su hermano, si esta vez no solo sería para suplir su necesidad de alimentarse. Baki le pregunta en medio de su gran sorpresa a Pickle si en verdad quería medir su fuerza contra Jack en un combate en esta misma arena, si acaso deseaba luchar de nuevo contra él. Pickle cambia de inmediato la expresión de su rostro, y en medio de una gran sonrisa dice Jack acepto, es decir que este ser prehistórico estaba aceptando luchar contra Jack Hatma de manera consciente. Un par de palabras que dejan tranquilo a Baki, ya que ahora sabe que Pickle luchará por placer, y no porque nada ni nadie le estuviera obligando a hacerlo. De esta forma al día siguiente podemos ver las afueras del gran coliseo del Tokyo Dome.
y bajo el suelo a decenas de metros podemos ver el cómo en aquella arena subterránea todo parecía estar listo para que se diera este gran combate. Este coliseo clandestino estaba a reventar, estaba totalmente lleno, muchas personas se habían reunido a ver este combate de ensueño, el gran desafío entre las más grandes bestias de esta arena estaba por comenzar. Y entre todos ellos no podía faltar nuestro prota Baki, quien estaba en las graderías mezclado con el público pasando desapercibido con su gorra. Y en la arena todos podían ver a Pickle, quien estaba allí sentado esperando a su presa desde antes que todos hubieran llegado. Este ser prehistórico solo había estado allí inmóvil esperando a su gran enfrentamiento. Ahora nos trasladamos a los pasillos de este coliseo, donde aparentemente no había nadie allí. Sin embargo, en uno de estos cuartos podemos ver cómo hay una gran cantidad de píldoras, inyectables y demás fármacos en el suelo. Y un Jack Hatma ya listo para el gran combate, su revancha tan anhelada. Sin embargo, se le ve muy tranquilo y sereno rumbo a la arena, cargando solo una gran toalla sobre sus hombros. Este gigante estaba preparado y a unos cuantos pasos de ingresar al escenario de combate, donde por cierto ya se podía escuchar al público emocionado esperando su entrada. Una vez ingresa al lugar, el público estalla de euforia al ver llegar a la gigantesca bestia de la arena Korakuen. Y en su contraparte vemos al viejo Mitsunari Tokugawa, quien estaba sentado en su cómoda silla con una expresión sin emoción. Jack Hatma solo voltea a ver a su gran público y escucha el cómo gritan su nombre una y otra vez. ¡Jack! 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 La presencia de este Hatma y su gran tamaño opacó de inmediato a aquel ser prehistórico sentado en aquella esquina. La bestia de la arena Korakuen era realmente imponente con sus 243 centímetros de altura y sus 211 kilogramos de peso. A su lado Pickle con sus más de 2 metros de altura y más de 130 kilogramos de peso ya no se veía tan grande. Jack no solo era gigante, había demostrado ser un gran luchador y un digno hijo del gran Yujiro Hatma, alguien que había heredado su gran genética. El presentador de este combate llama a Jack como la gigantesca pero muy ágil bestia de la arena Korakuen, el gran Jack Hatma. El público estaba sumamente sorprendido por su imponente presencia, pero además de ello estaban ansiosos de ver su combate contra el ser de la prehistoria, aquel guerrero que proviene de la era de los dinosaurios, un guerrero con una fuerza descomunal. Pickle era considerado como el último regalo de la prehistoria, un ser que cazaba dinosaurios para alimentarse durante el periodo Cretácico. Pero antes de que el comentarista terminara de presentar a Pickle, este de inmediato se lanza contra Jack en medio de un veloz y poderoso movimiento. Aquel movimiento tomó por sorpresa a todos, ni siquiera Jack había podido quitarse aquella toalla de sus hombros. Pickle había iniciado su ataque antes de que iniciara el combate, esta bestia estaba ansiosa de morder a su presa. Pero antes de que pudiera asestar su ataque, vemos como aquella toalla que tenía un Jack en sus manos se mueve a gran velocidad en el aire. Y con ella Jack logra bloquear el ataque de Pickle, haciendo que esta bestia mordiera aquella toalla en vez de su carne. Jack inmediatamente reacciona a este movimiento, jalando con fuerza la toalla con una de sus grandes manos. Pickle al estar aferrado a esta toalla es jalado inmediatamente, dejándole así la oportunidad a Jack de aplicar un tipo de lanzamiento, elevando y aventando a este gigantesco ser prehistórico con uno solo de sus brazos. El público ante este veloz y poderoso movimiento demuestra su asombro en sus rostros. Sin embargo, Pickle en medio del aire logró aparentemente moverse rápidamente, un movimiento que es percibido por Baki, quien solo mira con mucho asombro este combate. Este lanzamiento termina con un gran estallido en aquella arena, una explosión que se siente en todo el coliseo. Sin embargo, para asombro del comentarista del combate y todos los presentes, Pickle había logrado caer de pie, un hecho que demuestra la gran agilidad que posee esta bestia. Pero aún así podemos ver la gran sorpresa que este ser prehistórico sintió en ese momento al ver su cara. El público estaba muy impresionado por lo que acababan de ver, no habían anunciado el inicio de este combate y aún así ya estaban demostrando un gran espectáculo. Jack Hatma había usado una simple toalla como un escudo y luego un arma, esto gracias a su gran velocidad, técnica y gran fuerza. Pickle estaba allí inmóvil, viendo con sorpresa a su oponente, mientras el comentarista aclara el cómo aún no se había anunciado de manera oficial el inicio de este combate, por lo que el juez declara que ambos contendientes tienen una falta. Sin embargo, estas palabras no parecen importarle en absoluto a estas dos bestias. Jack procede a soltar aquella toalla en la cual fue destrozada por aquel movimiento y los dientes de Pickle. Además de ello podemos ver el cómo Jack aún no parece haberse recuperado del todo de la lesión de su trapecio, aquel mordisco que Pickle le dio hace poco cuando le enfrentó en las calles. El narrador del combate exclama con emoción el cómo en esta batalla se enfrentará al gigante guerrero de la vanguardia contra el guerrero del pasado que representa el periodo Cretácico.
El público estaba sumamente impresionado al ver este gran espectáculo. Incluso antes de dar inicio al combate, estos dos contendientes ya habían cruzado ataques. El joven Baki Hatma solo ve con atención y serenidad aquel combate desde las graderías. Pero en cambio el abuelo Tokugawa, quien a pesar que ya conoce el comportamiento de estos dos guerreros, aún así ya demostraba su asombro por lo que acababa de ver. El cómo una simple toalla en manos de Jack fue usada como un arma para repeler el poderoso ataque de Piccolo. Pero aún así, por más asombrosa que fuera aquella demostración, ambos contendientes ya tenían una falta. Por ello se les advierte que deben esperar a que den inicio al combate para poder luchar. Piccolo solo mira con atención a Jack desde su posición agachada, mientras que la bestia de la arena Korakuen comienza a levantar lentamente sus enormes puños, optando así una posición típica del boxeo, con sus puños listos para atacar y defender, manteniéndolos a la altura de su pecho y abdomen, mientras mantenía sus rodillas ligeramente flexionadas. El narrador menciona el cómo Jack era quien demostraba querer ir al ataque esta vez al darse el inicio oficial del combate. Así que la bestia de la arena Korakuen comienza su movimiento, con un rápido desplazamiento hacia adelante, acompañado de un veloz jab de izquierda. Este ataque, a pesar de ser visto por Piccolo, le sorprendió totalmente. En un pequeño instante, Jack no solo había recortado la distancia que había entre ellos, sino que aprovechó ese mismo impulso para propinarle un poderoso golpe con su puño izquierdo a la cara del desprevenido Piccolo, haciendo que este fuera lanzado hacia atrás con el impacto. La cara de Piccolo había sido golpeada de lleno con aquel poderoso golpe, por lo que el narrador resalta lo peligroso que sería recibir este impacto. Este golpe recto de izquierda había sido tan fuerte que había lanzado hacia atrás a uno de los guerreros más grandes y fuertes que ha visto esta arena de combate. Sin embargo, como era de esperarse, aquel golpe no fue capaz de derribar a la bestia prehistórica, a quien solo se le veía allí agachado en la arena de combate. El narrador cree que fue tal el daño recibido que esta bestia, a pesar de no caer, había quedado desorientado y por ello no se movía. Pero para su sorpresa y la de muchos de los espectadores, Piccolo levanta la cara rápidamente con una expresión en su rostro que demostraba estar totalmente ileso. La bestia prehistórica procede a lamer su propia sangre, aquella que estaba escapando de su nariz por culpa del puño de Jack. Luego de eso la saborea lentamente en su boca, para después sorprender a todos con una gigantesca sonrisa en su cara. Piccolo no parecía furioso, parecía estar feliz a pesar de haber recibido ese tremendo golpe de frente. Esto sin duda demostraba la gran resistencia de este ser prehistórico y el cómo estaba disfrutando de este gran combate. Jack ante esto se lanza explosivamente en contra de Piccolo nuevamente. La bestia de la arena Korakuen quería mantenerse al ataque. Por ello se va con una increíble lluvia de poderosos jabs de izquierda en contra de la cara del ser prehistórico, golpes que impactan de lleno a esta bestia. Piccolo se había convertido en un gigantesco saco de boxeo. Esta bestia prehistórica parecía no poder hacer nada para bloquear o esquivar esos golpes, ya que le estaba demostrando su maestría marcial, el poder de las técnicas modernas de combate por medio de esa gran lluvia de ataques. Piccolo parecía estar enfurecido al ver que ese ataque no se detenía, por ello intenta contraatacar con furia usando su poderosa mordida. Este ser prehistórico pensaba usar sus temibles dientes para detener esos golpes, pero Jack ya se esperaba ese movimiento, por ello había reservado su poderoso gancho derecho para golpear su mandíbula con gran potencia y así neutralizar su movimiento. El narrador del combate destaca de inmediato no solo la fuerza y velocidad que posee Jack Hatma, sino que está demostrando ser un verdadero artista marcial, ya que había predicho muy bien el movimiento de su contrincante y había ejecutado a la perfección un contra. El público estaba sumamente impresionado, esta batalla parecía estar inclinada solo hacia un lado. Piccolo solo parecía estar allí recibiendo uno tras otro los poderosos puñetazos que le lanzaba Jack sin piedad. La bestia de la arena Korakuen no detenía su ataque, continuaba avanzando a toda velocidad con el fin de recortar su distancia. Era tal su velocidad de movimiento que solo se veía el cómo la arena se levantaba con cada uno de sus poderosos pasos. Una vez está nuevamente a distancia de ataque, Jack Hatma prepara su poderosa patada con su pierna izquierda, golpeando así de lleno a Piccolo, haciendo de esta manera que este gigantesco ser prehistórico girara en el aire. Este poderoso ataque había impactado de nuevo la cara de Piccolo, quien parecía no haber podido hacer nada en contra de este ataque. Por ello, con gran fuerza este ser prehistórico impacta contra la arena. Pero para sorpresa de todos, Piccolo no había caído de cabeza. Este ser prehistórico se mantenía de pie con ayuda de su increíble equilibrio. El guerrero de la prehistoria parecía estar bien a pesar de haber recibido esa gran cantidad de poderosos golpes en su cara. El público y el narrador del combate no podían creerlo, el cómo este ser aún mantenía su sonrisa a pesar de la paliza que estaba recibiendo de parte de Jack. De repente, a lo alto de las graderías podemos ver una gigantesca silueta, alguien que desde allí estaba presenciando este combate.
Este no era otro que el gran joven líder yakuza de Kaoru Hanayama, quien estaba mirando con atención aquel combate, mientras el narrador resaltaba lo increíble que es la resistencia y la durabilidad que estaba demostrando el ser de la prehistoria. Jack solo mira con atención a Pickle sin decir nada. Este se mantenía intacto, sereno y confiado. Y Pickle, quien a pesar de tener su cara bastante golpeada, demostraba seguir muy feliz. Estaba sin duda disfrutando esta pelea. Por ello el narrador manifiesta que este combate estaba lejos de terminar, ya que ninguno de los dos parecen haber demostrado aún todas sus capacidades de combate. Jack, al ver esta expresión, se lanza nuevamente a gran velocidad contra Pickle y con un rápido y poderoso movimiento dispara un golpe directo a la cara de este ser primitivo. El poder de este impacto fue descrito por el narrador de este combate, un golpe que tenía la capacidad de acabar con casi cualquier tipo de oponente. Y después de ese puñetazo venía otro golpe. Jack arremete un poderoso golpe con su puño derecho en contra de la otra mejilla de Pickle. El narrador no podía creer el cómo pudo lanzar estos dos poderosos golpes con tanta velocidad, ese 1-2 que debería ser suficiente para arrancarle la cabeza a cualquiera. Y aunque el cuello de este ser primitivo no se rompió, debería haber recibido un gran daño. Pero el ataque de Jack aún estaba lejos de terminar, ya que inmediatamente prepara su guadaña asesina y golpea el cuello de Pickle con una poderosa patada, tal cual como si fuera a decapitarle con este ataque. El narrador resalta el cómo Jack ha usado una gran combinación de técnicas modernas en un abrir y cerrar de ojos en contra del representante del Cretácico, quien solo podía estar allí de pie recibiendo este gran castigo sin poder hacer nada. Pero al finalizar este combo de ataques, todo el mundo queda muy sorprendido al ver a Pickle. Todos esperaban verle malherido, pero no es así. Esta bestia estaba allí de pie con una expresión en su rostro de felicidad. Esto demostraba que no había sufrido daño después de semejante golpiza. Pickle estaba realmente emocionado, tenía una gran sonrisa en su cara, estaba realmente disfrutando este combate, a pesar que hasta ahora solo ha recibido golpes de parte de su contrincante. En ese momento en su mente llega un recuerdo de su época, aquella inhóspita era en la cual los dinosaurios gobernaban un mundo lleno de temibles amenazas. Un lugar donde las bestias evolucionaron a tal nivel de desarrollar sus cuerpos al límite con el fin de preservar su especie, ya fuera aumentando su tamaño a escalas inimaginables, o creando gigantescos y afilados colmillos para el ataque, o pulir aún más sus sentidos. Sin embargo, Pickle era la representación de un ser el cual, a pesar de ser joven y cuyo tamaño era comparable con el de un gran gorila, pudo mantenerse de pie luchando contra esas feroces bestias todo el tiempo. Pickle era quien había logrado mantenerse firme en la parte superior de la cadena alimenticia, cazando y comiendo a todo ser que se le atravesara en su camino. No importaba que tan grande, feroz y fuerte fuera, Pickle siempre lograba salir victorioso. Así que comparado con esos seres, tal cual como lo había mencionado Tokugawa no hace mucho tiempo, Jack, a pesar de ser un gigante comparado con los demás humanos, siendo comparado con los verdaderos adversarios a los cuales Pickle enfrentó en su época, Jack no era más que un pequeño dinosaurio ante los ojos de este ser. Jack Hartman, con sus 243 centímetros de altura y sus 211 kilogramos de peso, no podía compararse directamente con el cuerpo de esas grandes bestias que este ser prehistórico acostumbraba a cazar y comer en su época. Donde Jack estuviera en aquella era del Cretácico, sería brutalmente humillado por los verdaderos gigantes que habían en ese lugar. Ese gran y poderoso puño que posee Jack, el cual es muy elogiado en la actualidad por su poder asesino, en verdad sería humillado por las verdaderas armas asesinas que poseían los dinosaurios, esos feroces colmillos, sus filosas garras o sus gigantescos cuernos. Estas sí eran verdaderas armas asesinas. Y ni hablar de su piel, muchas de estas bestias no solo poseían una gruesa y dura coraza para defender sus cuerpos, sino que algunos de ellos tenían hasta armas en ellas. Así que ante los ojos de Pickle, este grandioso puño de Jack en verdad no era la gran cosa, no era en verdad un arma de la cual en verdad debiera preocuparse. Sin embargo, para Jack esto no era importante. Él sabía que a pesar que su cuerpo no era comparable con las criaturas del pasado, él poseía una gran ventaja, y esta eran las artes marciales modernas, y pensaba usarlas para amplificar el poder destructivo de sus ataques. El viejo Tokugawa, el joven Baki Hatma y el líder yakuza de Kaoru Hanayama solo miraban con atención el próximo movimiento de Jack, mientras el público se cuestionaba ¿qué hará Jack para lastimar realmente a este ser el cual ni los colmillos, ni las garras o los cuernos pudieron detenerle? La bestia de la arena Korakuen responde a esta pregunta, haciendo un movimiento con gran velocidad, un movimiento tan veloz que la mayoría no pudo verlo. Jack había tomado a Pickle de su cabello con su mano derecha, demostrando que sus manos eran armas que no fueron hechas para lastimar dinosaurios, estas se habían pulido para lastimar humanos. Pickle estaba sumamente sorprendido, no había podido ver ese movimiento, y mucho menos esperaba que fuera tomado de esta forma. Este tipo de ataque no era para nada familiar para este ser prehistórico.
Jack aprovecha su agarre para estrellar la cara de Pickle con el poderoso rodillazo que le había lanzado con su pierna derecha. Luego de eso jala nuevamente el cabello de este ser primitivo, haciendo que este gire rápidamente su cuerpo, quedando de esta manera dándole la espalda a Jack, quien rápidamente le toma de su cintura, aferrándose fuertemente con sus manos. El público estaba sumamente sorprendido por la gran técnica y velocidad de Jack, pero a Baki esto no parecía sorprenderle en absoluto, se podría decir que hasta tenía cara de aburrido. Mientras un sorprendido Pickle ve como el mundo comienza a moverse a gran velocidad ante sus ojos. Jack había ejecutado un veloz y poderoso movimiento, con el cual sus piernas debían soportar su peso y el de su oponente al mismo tiempo, mientras ejercía una fuerza adicional. La bestia de la arena Korakuen había ejecutado un suplex alemán en contra de Pickle, quien estaba totalmente indefenso ante este movimiento que nunca había experimentado en su vida. De esta forma Jack logra estrellar de lleno la cabeza de este ser prehistórico contra la arena con una gran fuerza. Este movimiento no solo sorprendió al público, sino que dejó al mismísimo abuelo Tokugawa con la boca abierta. Sin embargo, a Baki parecía nuevamente no impresionarle. Pickle estaba contra el suelo. Por fin un golpe de Jack en este encuentro le había generado aparentemente un daño real, ya que se encontraba desorientado por el fuerte sacudón que sufrió su cerebro. Después de ese poderoso suplex, Jack mueve a gran velocidad sus piernas, logrando de esta manera ponerse sobre Pickle, apoyando su gigantesco cuerpo sobre el abdomen de la bestia prehistórica. Baki desde las graderías admite que Jack estaba demostrando una gran habilidad y se pregunta cómo Pickle le hará frente a las artes marciales modernas. Jack desde esta posición ventajosa procede a preparar uno de sus golpes más poderosos y golpea de lleno la cara de Pickle aplastándola con su golpe del martillo, uno de los ataques más fuertes que se puede realizar con los puños. La historia comienza con el narrador, quien habla sobre el karate y el kenpo chino, el cómo estas antiguas artes marciales, especialistas en convertir los puños en verdaderas armas letales, han creado un sinnúmero de golpes poderosos. Pero se genera la gran pregunta, ¿cuál de todos ellos se podría considerar como el ataque más fuerte que se podría ejecutar con la mano? ¿Acaso podría ser ese golpe con el puño cerrado conocido como Seiken que pulveriza con su impacto? ¿O acaso sería el ataque cortante de la mano, con la cual se puede cortar tal cual como si fuera un cuchillo? O quizás el golpe de lanza, el cual puede perforar la piel y la carne con facilidad. Pero resulta que ninguno de ellos es catalogado como el golpe más fuerte que se puede realizar con una mano. La respuesta correcta es aquel golpe que se genera a partir del puño cerrado. Pero este no es el Seiken, es el golpe del martillo, aquel golpe que se lanza de manera vertical a favor de la gravedad. Esta técnica lleva este nombre debido a que se ejecuta tal cual como si un puño fuera un martillo y tu blanco fuera un clavo. La fuerza e impulso de este golpe es tan grande que fácilmente puede romper una roca, y esto está documentado desde hace muchos años. Este golpe, debido a su increíble poder de impacto, es una técnica que debe ser usada con mucha precaución en los combates de artes marciales, ya que puede causar un daño realmente severo en la cabeza del contrincante. Este golpe es considerado el más fuerte que se puede hacer con un puño dentro del karate y el kenpo chino, y ahora sería el golpe que el gran Jack Hanma usaría en contra de Pickle, quien estaba desorientado con su espalda contra la arena. Este era el golpe con el cual Jack planteaba demostrar quién era como luchador. Usar el mítico golpe del martillo hacía que el público recordara el nombre con el cual este guerrero se presentó en esta arena, Jack Hammer. De esta manera Jack y su poderoso martillo impacta con mucha fuerza en la cara de la bestia prehistórica, un golpe que al chocar aplasta totalmente su nariz. El público estaba sumamente sorprendido al ver la tenacidad con la cual Jack estaba atacando a Pickle. Ese poderoso y gigantesco puño se veía impresionante al elevarse. Esos grandes músculos y esas venas daban a entender el poder que este tenía. Mientras tanto, el joven Baki Hanma, el viejo Tokugawa y el joven líder yakuza Kaoru Hanayama solo veían con asombro esta batalla. El cómo Jack golpeaba con tanta fuerza la cara de Pickle con su martillo. El cómo volvía a golpearle nuevamente y de igual forma a este ser primitivo. Jack Hanma simplemente parecía una máquina golpeando una y otra vez el rostro de Pickle, mientras este no parecía poder hacer nada para defenderse. El público había quedado con la boca abierta. Ese despliegue de ataques era muy brutal, simplemente inhumano, era un ataque mortal. El pobre Pickle estaba totalmente desorientado, no sabía qué le estaba pasando, su cuerpo estaba allí tendido en la arena, pero su conciencia estaba en otro lugar. De repente los ataques se detienen, solo para ver el cómo toda esta lluvia de golpes eran el telón abriéndose para que Jack presentara la verdadera estrella de este combate, y estos eran sus dientes, los cuales se veían brillar mientras su boca comenzaba a abrirse lentamente.
Aquella mandíbula ya había ajustado su blanco, y esta era la cara de aquel desorientado ser primitivo que no podía hacer nada. Jack se lanza rápidamente con su mandíbula bien abierta a atacar el rostro de Pickle. El público comienza a hacer un gran escándalo por lo que estaban presenciando en ese momento. Jack Hadma, la bestia de la arena Korakuen, había atrapado con sus dientes gran parte del rostro de Pickle. Jack Hadma comienza a generar presión con su mandíbula, generando así un corte en aquella piel. Pickle comienza a reaccionar debido al intenso dolor que estaba sintiendo en ese momento. Pero Jack, con un fuerte jalón hacia atrás, arranca con sus dientes aquella piel, generando a su paso un gran chorro de sangre. Esta sangre había saltado por el aire de esta misma arena, mientras el narrador del combate indicaba lo evidente. Jack Hadma le había arrancado un trozo de piel de la cara de Pickle. El público estaba impresionado y asustado. Esto no era una batalla normal, esto sin duda era una pelea entre verdaderas bestias. Pickle, aquel poderoso ser de la prehistoria, había perdido la mitad de su cara, y aún así parecía no poder reaccionar a lo que le acababa de suceder. El público al ver esto no podía creer que Jack hubiera hecho eso, se hubiera comido una gran parte de la cara de su oponente. El joven Baki Hadma y el líder yakuza de Kaoru Hanayama estaban igualmente muy sorprendidos. Esta escena era verdaderamente muy cruda, pero Pickle logra reincorporarse, sentándose en la arena, pero aún no podía entender qué era lo que le acababa de suceder. Mientras tanto, Jack solo le ve y procede a escupir parte de aquel trozo de piel a la arena. Pickle parecía estar solo sentado allí sin conciencia, mientras la sangre salía de su cuerpo a través de aquella gran herida. El narrador resalta el cómo esta fue una demostración del poder de los colmillos de Jack, el poder aterrador que tiene su técnica del Go-Do. De repente los ojos de Pickle cambian, su conciencia había llegado, así que fija rápidamente su mirada hacia Jack. Su boca comienza a abrirse, dejando así ver sus temibles dientes, mientras producía un sonido animal. Pickle se prepara para contraatacar a toda velocidad, posicionando sus pies con fuerza. Este ser primitivo está realmente enojado, quería ahora sí dejar de jugar y devorar a su oponente. Sin embargo, Jack ya esperaba este movimiento y le cierra la boca con una poderosa patada con su pierna izquierda, un ataque tan fuerte que hace retroceder de inmediato a esta gigantesca bestia. Jack por fin había causado un verdadero daño al ser primitivo, y además de ello parecía siempre estar un paso adelante de su oponente. El gran Pickle, el guerrero más fuerte de la prehistoria, estaba siendo masacrado por Jack Hadma. Esta bestia simplemente parecía no poder hacer nada en contra de su oponente. Ese ataque fue tan sorprendente que todo el público allí presente quedó con la boca abierta. Jack había predicho el movimiento de Pickle, y para frenar su ataque contraatacó con una patada perfectamente ejecutada. El narrador nos cuenta el gran poder que posee este tipo de patada en el mundo de las artes marciales, donde luchadores experimentados logran causar un daño devastador con dicho ataque, ya que se ha demostrado el cómo este tipo de patada puede llegar a destruir bates de béisbol profesional. En el ámbito de las artes marciales, la patada baja es considerada como una de las patadas con mayor poder destructivo, así que el golpear a alguien con este tipo de patada directamente a su cara, sin dudas es un golpe definitivo que termina con el adversario y por ende con el combate. Mientras tanto, vemos como el cuerpo de Pickle fue lanzado hacia atrás varios metros hasta estrellarse de espalda contra la arena. El público no podía creerlo, el cómo la gran bestia de la prehistoria estaba siendo apaleada de esta manera. Pickle estaba nuevamente contra el suelo, totalmente desorientado. La bestia con el mayor poder defensivo natural estaba nuevamente en graves aprietos. La mente de Pickle estaba viajando mientras su cuerpo yacía acostado inmóvil en aquella arena. Este ser de la prehistoria estaba recordando la gran cantidad de increíbles bestias a las cuales había enfrentado en su época, pero inmediatamente esta situación que estaba viviendo en este momento le hizo centrar sus recuerdos en aquella vez que se enfrentó a una temible bestia de gigantesca cola, una presa sumamente grande y poderosa, un ser que era muy temida en esa época, una criatura a la cual Pickle tuvo que enfrentar en un duelo que nunca podría olvidar. Esta bestia poseía grandes y filosos colmillos, los cuales tenían el poder para devorar su carne con facilidad. Esta criatura tenía gigantescas y poderosas garras, con las cuales podía cortar y rasgar la piel de Pickle con cada ataque, pero además de ello poseía una poderosa y gigantesca cola, con la cual propinaba poderosos golpes que podían mandar a volar el cuerpo de Pickle con facilidad. Este guerrero recuerda el cómo con uno de sus poderosos golpes, el cuerpo de Pickle fue lanzado a volar varios metros, lanzándolo así a un gran acantilado. Pero este guerrero reacciona rápidamente a su caída y logra aferrarse a una pequeña rama saliente. Sin embargo, esta no logra soportar el gran peso de su cuerpo, por lo que se rompe y Pickle comienza a caer a gran velocidad.
golpeándose así de lleno contra aquel duro suelo. Aquel golpe fue algo similar a lo que estaba experimentando en este combate contra Jack. Pickle reacciona rápidamente al escuchar al público en las graderías, por ello se levanta para ver fijamente a Jack. La bestia de la prehistoria ve cómo las manos de su oponente estaban tomando una posición bastante particular. Sin dudas, ante los ojos de Pickle, Jack era como aquel temible y poderoso enemigo el cual enfrentó en el pasado. Pickle sabía que aquellas manos y pies, aunque no tuvieran esas gigantescas garras, ya habían demostrado ser realmente peligrosas. Y además de ello, aquellos dientes, los cuales a pesar que eran más pequeños, Jack los usaba de igual manera que aquella bestia. Por ello, para Pickle este combate era como su revancha contra aquella bestia, una experiencia muy similar a enfrentar a aquel temible dinosaurio. Jack comienza a acercarse lentamente a Pickle, mientras el narrador del combate se pregunta si acaso la carne de Pickle podría tener un buen sabor para este Hatma. Pickle mira con asombro el cómo su oponente se le estaba acercando directamente, cuando de repente Jack se lanza a gran velocidad para continuar su ataque, logrando así conectar un poderoso golpe con su puño izquierdo, el cual golpea de lleno la cara de Pickle. Aquel golpe logra hacer que la cabeza de esta bestia prehistórica vuelva a sacudirse con fuerza. Jack aprovecha este momento para posicionarse detrás de Pickle y agarrarle con fuerza con sus poderosas manos. El narrador estaba sorprendido, resaltando el cómo Jack atrapó a Pickle con mucha velocidad y agilidad. La bestia de la arena Korakuen había tomado nuevamente a Pickle de su cintura y se estaba posicionando para aplicarle nuevamente aquella poderosa técnica. Jack coloca sus pies con fuerza en la arena y comienza a ejercer una gran fuerza en ellos. Esto con el fin de levantar nuevamente a la bestia primitiva por medio de un gran suplex alemán. Un movimiento ejecutado con una gran fuerza y gran velocidad. Un movimiento sumamente poderoso y peligroso, por lo que el narrador del combate se cuestiona si este podría ser el movimiento que le daría fin a este combate. La cabeza de Pickle estrella con mucha fuerza contra aquella barrera de madera, destruyéndola a su paso. El público queda sumamente impresionado ante este movimiento, había sido sumamente peligroso, por lo que se preocupan por el bienestar de Pickle. El narrador del combate había quedado sin palabras ante este movimiento. Pickle, la gran bestia de la prehistoria, parecía haber quedado inconsciente por culpa de este gran impacto. Sin embargo, Jack no pretendía detener su ataque y comienza a abrir lentamente su mandíbula, mientras apunta, dejando ver nuevamente su interés de aplicar su Goudo contra Pickle. Jack se lanza a gran velocidad a morder a la bestia de la prehistoria, clavando así sus dientes de metal en la gruesa y dura piel de Pickle. De repente una gran mancha de sangre sale con fuerza a lo alto de aquella arena. De esta manera termina este interesante capítulo, donde además se nos anuncia que la próxima semana habrá un descanso, por lo que se espera que el capítulo número 32 se estrene el día 24 de octubre en Japón, llegando así el momento de analizar este capítulo, el cual fue un torbellino de emociones, y sin dudas ha dejado a los fans con la mandíbula en el suelo. Desde el inicio nos atrapa con la increíble portada de Baki Hatma, cuya imagen recuerda poderosamente a su padre, el invencible Yujiro Hatma. Sin embargo, el verdadero protagonista de esta saga sigue siendo Jack Hatma, quien está protagonizando una batalla épica contra la monstruosa fuerza de la naturaleza que es Pickle. Además de ello, resaltaré tres cosas de este capítulo. La primera es el hecho que este enfrentamiento entre estos dos titanes alcanza nuevas cotas de intensidad con la brutal patada baja de Jack. Un golpe tan devastador que detiene seco a Pickle, haciendo que el gigantesco guerrero prehistórico retroceda nuevamente. Este momento es clave, un solo ataque de Jack logra lo que pocos han conseguido, desorientar a Pickle, una criatura acostumbrada a dominar a las más feroces bestias de su tiempo. Segundo, Itagaki nos lleva nuevamente a la mente de Pickle, quien después de recibir tan tremendo impacto, se sumerge en recuerdos de una batalla del pasado contra un dinosaurio feroz y temido. Esta analogía con su oponente prehistórico resalta la magnitud de la pelea actual. Para Pickle, Jack no solo es un luchador más, es como aquella bestia colosal que amenazaba su vida en tiempos antiguos. Y tercero, es que Jack lucha sin piedad y no se detiene por nada. Con una maestría impresionante, se coloca detrás de Pickle y ejecuta su poderoso suplex alemán. Una técnica que no solo sacude el cuerpo de Pickle, sino que lo estrella de lleno contra la arena Korakuen, dejando así al público y al narrador sin palabras. La violencia de este movimiento es tal que todos los presentes se preocupan por el estado de Pickle. Sin embargo, lo más impresionante llega al final de este capítulo, ya que Implacable muestra su lado más salvaje, al clavar sus dientes metálicos en la carne de Pickle, desencadenando una explosión de sangre que cubre la arena. Jack Hatma usa sus dos grandes manos para aferrarse el brazo izquierdo de Pickle y procede a morderle con fuerza su bíceps, mientras el narrador del combate resalta el cómo Jack sigue demostrando ser superior a la bestia de la prehistoria.
El público se muestra muy sorprendido, ya que la bestia de la arena Korakuen en verdad parecía querer comerse a su oponente. De igual manera, tanto Baki Hatma como el abuelo Mitsunari Tokugawa y el joven líder Yakuza de Kaoru Hanayama miran con asombro lo que estaba sucediendo. Jack Hatma comienza a sujetar con más fuerza el brazo de la bestia de la prehistoria y procede a levantar su gigantesco cuerpo apoyándose de sus poderosas piernas, dejando a Piccolo totalmente a su merced. Este ser primitivo estaba sumamente sorprendido. Era la primera vez en su vida que estaba siendo sometido de esta manera por un contrincante. El público exclamaba su sorpresa. Jack no detenía su ataque, estaba combinando sus mordidas con sus técnicas marciales. Piccolo comienza a perder el control de su cuerpo, lo cual lo pone sumamente nervioso. Sus pies comienzan a separarse del suelo a gran velocidad. El cuerpo de la gigantesca bestia de la prehistoria estaba siendo lanzado a gran velocidad por el aire. El narrador emocionado resalta el cómo Piccolo, a pesar de su gran cuerpo y peso, había sido lanzado nuevamente contra el suelo. Jack Hatma aprovecha la fuerza de este movimiento para poderle arrancar aquel pedazo de carne con su mordida. De esta manera el cuerpo de Piccolo sale volando a gran velocidad, acompañada por un gran chorro de sangre. Todo el mundo estaba sorprendido por este gran movimiento. El gran cuerpo pesado de Piccolo había sido lanzado a varios metros. Fue tan poderoso aquel lanzamiento que aquel fuerte y resistente cuerpo de la prehistoria rebotó con fuerza contra la arena después del impacto, haciendo que Piccolo se estrellara nuevamente de cabeza contra aquel coliseo. El gran guerrero del pasado estaba nuevamente tendido en la arena. Piccolo parecía haber recibido un gran daño con este golpe. Además de ello, Jack había podido realizar una nueva herida en su brazo izquierdo, una herida que le estaba provocando una gran pérdida de sangre para el ser de la prehistoria. Piccolo parecía estar nuevamente conmocionado. El narrador del combate resalta el cómo parecía haberse convertido en una fuente de sangre roja y brillante, mientras a Jack solo se le ve allí parado, mirando a su oponente en la arena. Pero de repente los pies de Piccolo comienzan a elevarse ligeramente, y después con un veloz movimiento, la bestia de la prehistoria se reincorpora tomando una posición de ataque. El narrador del combate le compara con una feroz bestia que está lista a devorar a su presa. Todos los espectadores estaban sumamente impresionados. La bestia de la prehistoria parecía ser indestructible. A pesar de semejante daño recibido, se había puesto de pie de nuevo. Además de ello, ahora parecía estar furioso. Esta vez parecía que iba a luchar seriamente. Piccolo comienza a gritar con fuerza, un tipo de rugido que demostrará la furia de esta bestia. Una vez detiene su rugido, Piccolo demuestra en su rostro el gran dolor que estaba sufriendo en ese momento a causa de las heridas que Jack le había provocado. Sin embargo, comienza a tomar una gran bocanada de aire e infla sus pulmones al máximo, para luego volver a gritar con toda su fuerza, un grito que estremece todo el lugar. Este sonido deja sumamente impresionado al joven Baki y a Kaoru Hanayama, pero Jack solo se le ve sin mayor preocupación. Piccolo continúa gritando con toda su fuerza por unos cuantos segundos más. El público estaba asustado y sorprendido por lo que estaba sucediendo. Aquel ser de la prehistoria en verdad parecía que estaba muy furioso. Piccolo procede a tomar una nueva postura de combate, una postura que no había sido vista en un combate oficial, resalta el narrador, por lo que Jack Hatma procede a prepararse para continuar la lucha, mientras el árbitro anuncia el cómo aún estaba lejos de terminar esta batalla. El narrador dice que esta nueva postura de Piccolo era más similar a la de una bestia que la de un luchador humano, ya que no habían puños. Esta era una postura utilizada para usar el poder destructivo de sus filosas y peligrosas garras. Además de ello, Piccolo tenía preparada su mandíbula para poder usar también su poderosa mordida. La bestia de la prehistoria se lanza rápidamente al ataque, impulsada por sus poderosas piernas. Piccolo se había abalanzado como un animal en contra de Jack. Las poderosas garras del ser de la prehistoria tenían como objetivo aferrarse a la cara de este Hatma, pero en verdad usa sus manos para agarrarse de su cabeza, por lo que la bestia de la arena Korakuen es tomada totalmente por sorpresa. Piccolo se había aferrado a Jack con sus poderosos brazos y parecía estar listo para asestar su ataque. Jack rápidamente intenta liberarse agarrando con fuerza los brazos de Piccolo, pero este ser de la prehistoria tenía otro plan en su mente. Estaba preparando las poderosas garras de sus pies y procede a usarlas para atacar con gran velocidad el abdomen de Jack Hatma mientras se mantenía aferrado a este gigante. Estas garras eran como filosas y poderosas navajas que rasgaban la piel y la carne del abdomen de Jack. Por la cara de este Hatma se notaba el cómo estaba sufriendo un gran dolor a causa de este ataque. El abdomen de Jack Hatma había quedado totalmente lacerado. Aquellos cortes estaban produciendo una gran pérdida de sangre. Piccolo comienza a sonreír al ver que su ataque había funcionado. Por fin en este combate había podido devolverle algo del daño que este había recibido. Sin embargo, Jack no le da importancia a sus lesiones y procede a usar su propio cuello para aprisionar una de las manos de Piccolo.
un movimiento que deja muy sorprendido a este ser de la prehistoria. Jack rápidamente con un golpe con su poderoso brazo izquierdo logra dislocar el codo del brazo de Pickle. Este ataque produce de inmediato un gran dolor para la bestia de la prehistoria. Pero Jack no se detiene allí, continúa su ataque clavando con fuerza sus dientes de titanio en el bíceps derecho de Pickle. El narrador destaca el cómo Jack nuevamente había usado su mordida en contra de la bestia de la prehistoria. El cómo parecía que Jack quería devorar a Pickle en este combate, mientras a su vez estaba atacando los puntos vitales. Y con un veloz movimiento, una parte del bíceps del brazo de Pickle fue arrancado. Piel y músculos habían sido cortados en un instante. Jack Hatma había ejecutado su movimiento maestro. Su Go-Do había sido aplicado a la perfección, por lo que el narrador del combate destaca el cómo Jack había completado su estrategia al generar una gran herida en ambos brazos del ser primitivo. El público estaba sumamente sorprendido, ese movimiento había sido supremamente veloz. En un abrir y cerrar de ojos, Jack había podido arrancar un nuevo trozo de carne de su oponente. Pickle impresionado voltea a ver rápidamente a Jack, quien ya estaba a unos cuantos pasos detrás de él. El narrador destaca el cómo el ser de la prehistoria se había vuelto un gran blanco para el Go-Do de Jack, el cómo ya le había aplicado 3 grandes heridas las cuales estaban provocando una gran pérdida de sangre a Pickle. El público estaba muy impactado al ver cómo la sangre de Pickle estaba escapando de su cuerpo a gran velocidad. Ellos ya temían por la vida de este gigante guerrero. Baki en ese momento piensa en la genialidad del movimiento de su hermano, el cómo Jack había atacado apuntando directamente a la arteria braquial de ambos brazos de su oponente, ya que es muy fácil morir desangrado con este tipo de lesión si no es tratado a tiempo. Baki habla del cómo en el combate armado, los blancos ideales a atacar son las áreas de la muñeca, el antebrazo superior, la articulación interna de las caderas, el estómago, el corazón o la garganta. Esto debido a que son puntos vitales, o mejor dicho, son áreas de fácil acceso que pueden generar lesiones mortales. Por ello son los puntos predilectos a atacar en un combate armado, puntos que son el blanco perfecto para atacar con armas cortopunzantes. Según Baki Hatma, el poder cortar cualquiera de estos puntos es suficiente para que una persona normal en un par de minutos caiga al suelo por culpa de la pérdida de sangre. Baki resalta el poder de la mordida, ya que incluso un niño pequeño podría causarle heridas mortales a un luchador profesional en caso de que le atacara un punto vital. Pero estas mordidas llegan a otro nivel cuando se trata de Jack Hatma. Este ha entrenado sus músculos de la mandíbula al límite y ha perfeccionado este movimiento a tal nivel que es ahora un gran pilar de su arte marcial. Es más, ante los ojos de Baki, el morder ya no se le podría considerar un tipo de ataque para Jack. En verdad el morder, o mejor dicho su Go-Do, se convirtió en su estilo de combate. Volviendo a la lucha, vemos como Jack y Pickle se encuentran frente a frente con su sangre empapando la arena de combate. Al mismo tiempo vemos como alguien repasaba en su mente el cómo Jack usó su propio cuello para aprisionar el brazo de Pickle y aprovechó ese instante para dislocarlo golpeando con fuerza su codo. Además de ello atacó con sus dientes el punto vital de su otro brazo. Este sujeto misterioso estaba viendo el combate con atención desde lo más alto de aquella arena, y no era otro que el gran yakuza de Kaoru Hanayama, quien veía con mucha atención el cómo estas dos bestias estaban luchando. De repente se percata que el abuelo Mitsunari Tokugawa se le estaba acercando por la espalda. Este viejo se disculpa por interrumpir el espectáculo, pero simplemente estaba buscando a alguien con quien hablar sobre lo que estaba sucediendo. De esta manera el viejo se posiciona a un lado del gigantesco yakuza para seguir viendo el combate. Tokugawa le pregunta a Hanayama si acaso este movimiento se podría catalogar como una falta de hombría de parte de Jack. Este viejo menciona que el morder es una técnica de defensa usada por mujeres y niños debido a su falta de fuerza. Sin embargo, el gran yakuza se mantiene en silencio mientras sigue observando el combate. El viejo Tokugawa habla del cómo el morder es catalogado como un movimiento desesperado para los débiles. Sin embargo, nadie niega o desconoce su gran poder. Pero ante los ojos de los hombres, o mejor dicho los luchadores profesionales, es una técnica repudiada e indeseada. Kaoru Hanayama se mantiene en silencio ante estas palabras. Sin embargo, el viejo Tokugawa menciona el cómo esta técnica sin dudas debería ser muy criticada por Hanayama, ya que va en contra de su principio de estilo de combate. Este anciano resalta el cómo no imagina que Hanayama pudiera recurrir a este tipo de técnica sin importar la situación en la que se encuentre. El gran yakuza procede a acomodar sus lentes, y luego dice que es verdad lo que estaba diciendo, ya que él siempre intenta dar una buena impresión. El viejo Tokugawa le pregunta a Hanayama qué opina de Jack, quien usa su mordida como su golpe de gracia, el cómo convirtió ese movimiento en su estilo marcial. Además de ello le pregunta el cómo le enfrentaría, cómo lo haría manteniendo su posición de siempre lucir bien en los combates.
Mientras tanto, el narrador del combate resalta el cómo Jack también estaba perdiendo mucha sangre por culpa de los cortes que Piccolo le había causado en su abdomen, pero aún así la bestia de la arena Korakuen parecía no darle importancia a ello, ya que lanzó un increíble contraataque y parece estar listo para continuar el combate. Jack Hanma comienza a abrir su gigantesca mandíbula lentamente. El público estaba sin palabras al ver esto era algo realmente impresionante. Todos comienzan a cuestionarse qué estaba haciendo, si acaso estaba bostezando, o si estaba estirando su mandíbula, mientras al mismo tiempo le comparan con un hipopótamo o un tipo de serpiente por su capacidad de abrir exageradamente su boca. Jack ahora comienza a mover su mandíbula de lado a lado a gran velocidad, así que Piccolo aprovecha este instante para lanzarse a gran rapidez en contra de Jack, y procede a atacar de nuevo el abdomen de este gigantesco Hanma con el corte de sus garras, generando de esta manera un gran corte horizontal, una herida grande y profunda de lado a lado de su abdomen. Sin embargo, Jack aprovecha esa cercanía de Piccolo para tomarle su cabeza a gran velocidad, y luego con un movimiento se posiciona detrás de la bestia de la prehistoria, aferrándose de su abdomen con sus poderosos brazos nuevamente. Jack procede a soportar todo su peso y el de Piccolo con sus poderosas piernas. La bestia de la arena Korakuen estaba aplicando por tercera vez su nuevo as bajo la manga, su suplex alemán de ángulo bajo a gran velocidad. De esta forma vuelve a estrellar con fuerza la cabeza de Piccolo contra la arena, e inmediatamente Jack se pone nuevamente de pie para continuar su ataque. La bestia de la arena Korakuen vuelve a tomar a Piccolo de su cintura a pesar de que este estaba postrado aún en la arena. El narrador resalta la técnica y resistencia de Jack, quien a pesar de haber sufrido una nueva gran herida, estaba contraatacando con todo. Este gran Hanma comienza a presionar con fuerza sus dientes, mientras el narrador del combate se pregunta cuál será su siguiente movimiento. Jack estaba aplicando su poderoso suplex alemán a gran velocidad en contra del ser primitivo, quien al parecer no puede hacer nada para frenar este movimiento. Mientras tanto, el narrador del combate resalta la gran velocidad, fuerza y técnica de Jack, el cómo al parecer Piccolo, a pesar de su gran fuerza y experiencia enfrentando a dinosaurios, no podía hacer nada en contra de las técnicas marciales actuales. Jack Hanma logra aplicar limpiamente un nuevo suplex alemán en contra de Piccolo, quien se estrella nuevamente contra la arena de combate de cabeza. Este fue un tercer golpe que para un ser humano normal sería fatal, destaca el narrador. El gran guerrero de la prehistoria estaba totalmente aturdido, sus ojos estaban desorientados. Esta era la primera vez en su vida que estaba experimentando este tipo de ataque. Esta era la primera vez que estaba sufriendo esa cantidad de poderosos golpes en su cabeza, uno tras otro. Y mientras el ser de la prehistoria estaba clavado en la arena, el narrador se pregunta, ¿cuál será el próximo movimiento de la bestia de la arena Korakuen? ¿Cuál será el próximo movimiento de Jack? Este gigantesco Hanma inmediatamente levanta sus pies por medio de un salto, elevando su gigantesco y pesado cuerpo en el aire. Este movimiento deja con la boca abierta a más de uno de los espectadores allí presentes. Incluso su hermano menor Baki Hanma mira con asombro este gran combate. Jack Hanma había elevado su cuerpo y había usado su frente como pivote para girar sobre el cuerpo de Piccolo, sin la necesidad de soltarle. De esta manera la bestia de la arena Korakuen logra posicionarse nuevamente sus pies en el suelo, y así termina nuevamente sobre Piccolo, manteniendo su agarre desde atrás, mientras este ser primitivo seguía tendido en la arena. Jack Hanma estaba posicionado nuevamente para repetir su movimiento, por lo que el narrador del combate se pregunta si acaso Jack aplicaría de nuevo otro suplex. El público mira con atención y asombro el cómo Jack no detiene su ataque ni siquiera para tomar aire, el cómo parecía estar preparando un nuevo movimiento en contra de Piccolo. Jack comienza a apretar con fuerza el abdomen de la bestia de la prehistoria con sus poderosos brazos, y mientras lo hace, se puede ver el cómo aparece una gran sonrisa en la cara de la bestia Korakuen. Piccolo, mientras está totalmente indefenso, aún se encontraba muy afectado por el anterior golpe en su cabeza. Jack comienza a apoyar nuevamente todo el peso de su cuerpo y el de Piccolo en sus pies, y con un veloz movimiento levanta a Piccolo nuevamente a gran velocidad, mientras el narrador no puede creer el cómo Jack estaba repitiendo su ataque. Jack Hanma había tirado con toda su fuerza el cuerpo de Piccolo, mientras su cuerpo se curvaba hacia atrás a gran velocidad. El narrador ya no tenía ninguna duda, Jack Hanma había aplicado nuevamente su nuevo poderoso movimiento, ese suplex alemán. Los pies de Piccolo se levantan a gran velocidad siendo jalado hacia atrás. El público mira con asombro el cómo Piccolo era víctima nuevamente de este movimiento, el cómo el mundo de este ser primitivo se ponía nuevamente de cabeza, para ser estrellado con mucha fuerza en contra de la arena de combate. Otra vez la cabeza de Piccolo sufre el poder de este poderoso impacto, el cual combina la fuerza del movimiento de Jack y el peso de su propio cuerpo.
Bucky Hatma se encuentra sumamente sorprendido, mientras podemos ver cómo este nuevo ataque terminó de dejar con la boca abierta a la mayoría del público allí presente. Pero este ataque no había terminado allí. Jack Hatma, otra vez por medio de un salto a gran velocidad, eleva sus pies de la arena. Jack estaba usando nuevamente su frente como pivote para realizar aquel movimiento, aquel puente sin la necesidad de soltar al guerrero de la prehistoria. Así que nuevamente este gran Hatma logra ponerse rápidamente de pie y tomar su posición, aplicando de nuevo aquel poderoso movimiento, nuevamente usando el suplex alemán en contra de Pickle, quien en este punto del combate ya parecía más un muñeco de trapo que aquel poderoso guerrero de la prehistoria. Sin importar su gran fuerza o su tamaño o peso, Pickle era levantado con facilidad del suelo por Jack. Pero esta vez, en lugar de estrellarse contra la arena de combate, Jack destroza una de las barreras de madera de este coliseo con la cabeza de Pickle. El público estaba sorprendido y preocupado por el estado de este ser primitivo. Nuevamente había sufrido un golpe bastante peligroso en su cabeza. Incluso el abuelo Tokugawa se ve impresionado por este movimiento. Este viejo conoce el poder destructivo y las consecuencias que podría tener este tipo de golpe. El narrador destaca el cómo Jack había aplicado 3 suplex alemanes consecutivos en contra de Pickle, el cómo se había desplazado por la gran arena de combate, golpeando una y otra vez la cabeza del ser de la prehistoria contra la arena, hasta nuevamente destrozar la dura valla. Por fin Jack parecía detener sus ataques, mientras ve desde arriba a un aparente Pickle inconsciente. El narrador resalta el cómo Jack estaba demostrando la superioridad de las técnicas marciales modernas en contra de la fuerza salvaje del guerrero de la prehistoria. Además de ello, denota el cómo Pickle parece estar acabado, el cómo este guerrero de la prehistoria parece ser incapaz de moverse. Jack comienza a levantar lentamente sus 2 manos y opta por tomar una nueva postura, una posición que deja intrigado a todos los presentes, quienes se preguntaban qué pretendía hacer ahora Jack. El público se cuestiona si acaso pretende en verdad continuar atacando a su oponente a pesar de que este ya no puede moverse. La bestia de la arena Korakuen comienza a abrir y cerrar sus gigantescos puños mientras los mueve a gran velocidad, haciendo que estos produzcan sonidos similares a mordidas, ya que estaba demostrando que sus puños también podían morder. Jack Hatma comienza a caminar dándole la espalda a Pickle, quien solo se encuentra allí inmóvil, y procede a levantar su puño en señal de victoria, mientras el narrador menciona el cómo Jack puede morder a sus presas en cualquier momento. Además de ello, al ver a Pickle que había quedado inconsciente, el narrador proclama a Jack como ganador de este combate, una batalla unilateral la cual dominó desde el inicio, denotando el cómo su venganza se había ejecutado con éxito, con aquella multitud de personas celebrando la supuesta victoria de Jack Hatma. Con la boca abierta, muchos de ellos estaban impresionados ante la gran fuerza demostrada por la bestia de la arena Korakuen, aunque también habían los que estaban incrédulos de que este combate hubiera terminado ya. Dudaban de que Jack Hatma en verdad hubiera derrotado a la temible bestia de la prehistoria, pero el pequeño Bucky se muestra muy tranquilo en medio de todos, y el gran joven líder yakuza de Kaoru Hanayama resaltaba por su ausencia en aquel lugar. El narrador del combate destaca el cómo incluso antes de que el árbitro declarara el fin del combate, Jack Hatma ya se había autoproclamado como el ganador de esta contienda, y estaba recibiendo las alabanzas de todos los espectadores quienes aclamaban su nombre. La multitud eufórica en medio de aplausos y gritos destacaban lo impresionante que fue el combate, la gran demostración de técnica, velocidad y fuerza de Jack Hatma. Todos estos halagos, gritos y aplausos estaban alimentando el gran ego del gigante de la arena Korakuen, quien inmóvil recibía esos elogios en la mitad de la arena. Todas aquellas palabras parecían chocar contra la piel de aquel gigante, penetrando su piel y músculos hasta llegar a lo más profundo de su ser. Todas esas palabras y sonidos que salían de las bocas de los espectadores eran captadas por el cuerpo de Jack Hatma, quien permanecía con su cabeza inclinada hacia abajo. Una vez se siente satisfecho, levanta su cara, demostrando cómo todos esos halagos habían saciado su ego, le habían bañado e inundado de esa sensación de satisfacción y realización. Jack Hatma se sentía en la cúspide de su carrera como luchador. Esto era lo que realmente le hacía feliz. Este pequeño instante era su recompensa de su sacrificio. Sin embargo, su deleite fue interrumpido de repente, con algo que llama su atención de inmediato. El joven Bucky Hatma igualmente se percata de algo que llama mucho su atención. Jack Hatma voltea a ver rápidamente el cómo la bestia de la prehistoria ya se encontraba de pie, mientras el narrador sorprendido se cuestiona qué estaba pasando. El cómo es que Pickle se había reincorporado tan rápidamente después de haber sufrido tan poderoso golpe. Pickle se acerca hasta estar cara a cara con Jack, mientras el público se muestra sorprendido de la gran resistencia de este ser, el cómo el poder del Cretáceo había superado el ataque de las artes marciales modernas, y además de ello el narrador del combate se pregunta qué pasará ahora.
Todos los presentes estaban con la boca abierta esperando del cómo reaccionará Pickle. Incluso el mismísimo Jack Hatma se encuentra atónito. Ni él esperaba que la bestia de la prehistoria se reincorporara de su ataque de manera tan rápida. Pickle comienza a abrir su gran mandíbula lentamente, pero para sorpresa de todos, este gesto termina en una gran sonrisa, un gesto amistoso que nadie esperaba ver en ese momento. El narrador del combate se pregunta el porqué de aquella sonrisa, por qué estaba demostrando ese gesto ante Jack Hatma. Todos los allí presentes no lo pueden creer. ¿Qué estaba pasando con Pickle? ¿Por qué no se le ve enojado tras haber recibido semejante tanda de golpes? La gran bestia de la prehistoria parece estar feliz a pesar de todos los golpes y lesiones que había sufrido de parte de Jack. Ese gesto no solo demostraba que estaba bien, sino que también que estaba tranquilo. Pickle parecía estar disfrutando esta pelea, estaba feliz a pesar de tener al frente de él un hombre que tenía planeado quitarle la vida, alguien que le había causado grandes heridas. Nadie podía creer el por qué este ser del Cretáceo había reaccionado de esta manera. El ser de la prehistoria comienza a levantar lentamente su mano derecha y la extiende hacia donde se encuentra Jack. Esta gigantesca mano con filosas y poderosas garras apuntaban hacia el pecho de Jack. Pero este sorprendido Hatma parece no saber cómo reaccionar ante esta situación. Permanecía inmóvil a pesar de que tenía a su oponente frente a él. Aquellas gigantescas garras parecían poderosas y letales armas. Aquella gran mano se acerca lentamente a la cara de un Jack Hatma inmóvil, por lo que el narrador del combate se sorprende del cómo Jack no reacciona. Sin embargo, este Hatma demuestra una expresión de serenidad y confianza en su cara al ver cómo este movimiento era muy suave. Sin dudas no era un movimiento con intención de lastimar. Así que Jack procede a chocar sus manos, un gesto que deja sin palabras a todo el mundo. Nadie sabe qué pasará ahora con este contacto. ¿Acaso será una nueva prueba de fuerza? Se preguntan si acaso este combate se reanudará de inmediato con este contacto, o cuál sería el próximo movimiento. Muchas preguntas comienzan a surgir en la cabeza de los espectadores. Sin embargo, el narrador nota cómo este agarre parecía ser muy suave. No denotaba fuerza de parte de ninguno de los dos. Era un movimiento muy calmado. Esto sin dudas no parecía ser una prueba de fuerza, y mucho menos un movimiento previo a un ataque. Esto parecía ser más un saludo amistoso. Pickle y Jack quedan inmóviles por unos segundos mirándose frente a frente, hasta que Jack procede a apoyar su otra mano en señal de respeto. Esto demostraba ahora sí sin dudas que esto solo era un gesto amistoso entre estos dos gigantes oponentes, los cuales se respetaban como iguales. Ya no eran cazador y presa, ya aquella sed de venganza parecía haber sido saciada. Todo el mundo ante este gesto comienza a aplaudir con emoción, y podemos ver cómo la cara del joven Bucky Hatma parece demostrar alivio. El estadio se inunda de aplausos ante el gran espíritu competitivo de estos dos gigantescos luchadores. Pickle, aún con su torpe vocabulario, manifiesta que Jack es el ganador, unas palabras que a pesar del gran ruido del lugar, fueron escuchadas por un muy impresionado Jack. De inmediato ambos proceden a separar sus manos. La bestia de la prehistoria procede a darle la espalda a Jack, para comenzar a retirarse de la arena, mientras el narrador destaca el cómo el combate parecía haber terminado. Y así poco a poco el gran Pickle comienza a alejarse de Jack, quien permanece inmóvil en aquel lugar. La bestia de la arena Korakuen había quedado petrificado, preguntándose si acaso lo que había escuchado sus oídos en verdad habían sido palabras de Pickle. Se cuestionaba si en verdad el ser de la prehistoria le había hablado. El narrador del combate se cuestiona si en verdad este combate había terminado, si acaso todo este conflicto había finalizado con aquel gesto amistoso, mientras vemos como Pickle se dirige a abandonar la arena. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.